Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal y el día de hoy nos encontramos con Fear & Hunger parte número 30. Así que muy bien, el día de hoy vamos a probar el modo de juego llamado Dungeon Knights. Sin mucho más que decir, vamos allá. Bueno, muy bien, tengo entendido que acá, justamente como vamos a comenzar una nueva partida, tenemos que darle a Nuevo juego. Perfecto, muy bien. A ver, teniendo en cuenta que este es entre comillas un nuevo comienzo porque bueno, ya jugamos básicamente en todos los modos de juego de justamente de Fear & Hunger, quitando el modo de Dungeon Knights, que lo vamos a probar ahora, con básicamente todos los personajes principales. Pues vamos a arrancar primero de la misma manera como yo lo hice cuando comencé a jugar en Fear & Hunger, que básicamente mi primera partida, justamente cuando recién estaba comenzando en este universo, justamente yo elegí el personaje del mercenario, o sea, básicamente Cajara. Bueno, muy bien, acá está el tema. Tengo entendido que en el momento en que justamente pues el jugador desbloquee, ya sea cualquiera, tengo entendido, cualquiera de los 10 finales normales o cualquiera de las 4 finales S, justamente después de que vemos todo el tema de básicamente lo que sería un poco el final, que pasan los créditos y eso, básicamente el juego nos da, o sea, nos brinda 3 contraseñas, las cuales tenemos que justamente aplicarlas acá al momento de, bueno, luego de justamente comenzar una nueva partida y elegir básicamente el personaje con el cual queremos jugar. A la hora de básicamente modificar su nombre si es que queremos, tenemos que hacer eso para desbloquear este modo de juego llamado Dungeon Knights. Básicamente borrar su nombre y colocar alguna de las 3 contraseñas. Creo que me recuerdo las 3 justamente, pero para Cajara específicamente voy a elegir esta de acá. Schoolboy. Creo que está bien escrita, ¿no? Schoolboy, sí. Y bueno, básicamente vamos justamente a continuar. Y en teoría, si lo escribimos bien y si está bien todo, tendríamos que desbloquear justamente el modo de juego llamado Dungeon Knights. Así que pues, vamos. Pues bien, acá estamos. Elegir el modo de juego. Y acá lo tenemos. Dungeon Knights. Modo de juego especial. Combina desafíos físicos, mentales y sociales en uno solo. Podría ser demasiado para que los principiantes lo manejen. Bueno, a ver, no les mentiría si les dijera que, o sea, que no estoy preocupada ni nada, o que no tengo miedo porque justamente sí lo tengo. Porque a ver, si nos ponemos a pensar, acá en el modo difícil, justamente no puedo guardar la partida. O sea, a ver, creo que me expresé mal. Puedo guardar la partida, pero solamente una vez al principio de, bueno, básicamente de la ruta. O sea, antes de empezar, justamente todo el tema de empezar a jugar justamente. Luego de que justamente creamos nuestro personaje, vemos su lore y todo eso un poco. Y bueno, si tenemos en cuenta que este modo, o sea, el modo difícil, combina justamente los desafíos de terror y hambruna que son bastante complicados, sumado a no poder guardar la partida, la verdad es que no me puedo imaginar qué es lo que me espera acá. Pero sí, no voy a mentir, o sea, mentiría si dijera que no estoy ni asustada ni, justamente ni, o sea, mentiría si no dijera que no tengo miedo, pero bueno. Pero a ver, la verdad es que principiante no me considero, porque a ver, justamente ya desbloqueamos los 10 finales normales y los 4 finales S. Así que tan principiante la verdad creo que no me puedo considerar. O sea, no me considero, de paso creo. Pero bueno, pues vamos a darle. Se recomienda encarecidamente que juegues en el modo normal antes de intentar el modo Dungeon Knights. Dungeon Knights combina desafíos físicos, mentales y sociales, todo en uno, y puede ser demasiado para los principiantes. Continuar con Dungeon Knights. Volver. Vamos a continuar con Dungeon Knights. Pues bien, miren, o sea, tiene su propio menú de título y todo, no está mal. No me esperaba esto, bastante bonito. Nuevo juego, menú principal. Nuevo juego. Un oscuro y húmedo instituto que se alza a lo profundo de las sombras. Uno pensaría que esto no es un lugar adecuado para que los jóvenes crezcan,
pero simplemente estarías equivocado en esa evaluación apresurada. La Academia de Mazmorras de Miedo y Hambre. Una escuela secundaria muy especial, solo para los estudiantes más especiales de todo el mundo conocido. No sé cómo tuve la oportunidad de asistir a esta escuela entre cientos de miles de otros solicitantes. Quizás fue por un milagroso destino, un lanzamiento de moneda por los dioses que determinó mi destino. Sea cual sea el caso, me siento honrado y lleno de orgullo al saber que algún día estaré entre los pocos que se gradúen de este lugar. Y soporté el miedo y el hambre por los que esta Academia de Mazmorras es conocida. En cualquier caso, antes de seguir adelante, permíteme presentarme. Cajara. Soy Cajara del Sur, encantado de conocerte. La cuestión es que estoy metido en un verdadero lío. La Academia va a celebrar pronto su festival de cosecha anual. Y con el festival, también habrá un baile de graduación. Es el punto culminante de cada año académico y no asistir al evento te etiquetaría como un inadaptado social durante el resto de tu carrera académica aquí. La escuela tiene una política muy estricta de adaptarse a sus formas extrañas o ser absorbido por completo por su intensa presencia. Así que no asistir al baile de graduación no es una opción. El problema es que uno necesita una pareja para el baile de graduación, no puedes ir solo, y para conseguir una pareja tienes que lograr agradarle a otras personas. Es realmente una versión moderna de las batallas caballerescas que los caballeros de tiempos antiguos tenían con los dragones y otras deidades antiguas. El desafío social definitivo donde las apuestas son las más altas. Pero no puedo permitir que esta amenaza de intimidante me asuste. Necesito dar un paso adelante y mirar directamente las cuencas vacías de la muerte misma. Tengo 5 días para conseguir una cita para el baile de graduación. Deseenme suerte. Oye, Cajara, gusano insignificante, ¿con quién estás hablando? Deja de soñar despierto, podrás tener tus fantasías húmedas en un rato. Cuando te presto atención a tus tonterías, espero recibir al menos lo mismo multiplicado por 10. ¿Entendido? ¿Entendido? Lo siento mucho. Puntos suspensivos. Lo siento mucho. Lo lamento. Lamentarlo no traerá de vuelta a tus padres. Volviendo al tema de hoy, nos queda poco antes de que la clase termine. Así que estábamos hablando de geografía y los lamentables mapas que nuestros miserables eruditos contemporáneos han logrado juntar. Actualmente nos encontramos en la zona conocida como el Mundo Occidental o Europa, con el santuario oriental y sus infinitos dominios que se extienden hacia el oeste. Y más allá de las fronteras más meridionales de Europa se encuentra el abrasador continente de Abisonia. Ahora veamos si alguno de ustedes, gusanos, sigue los tiempos. ¿Alguien puede decirme cuál es el nombre del recién descubierto continente oscuro que se encuentra más allá de los mares desoladores al oeste? ¿América? ¿Oldegard? ¿Atlántida? ¿Vinland? No hay ningún continente allí. ¿Vinland? Es Vinland. Correcto. Los gusanos como tú al menos tienen algo de actividad cerebral. Me sorprende gratamente. Bien, entonces el siguiente cuestionario. De hecho, ya he tenido suficiente de enseñar a estos miserables gusanos. Solo se puede observar cierta cantidad de información. Te daré una fácil. De estos reinos y países, ¿cuál es el más septentrional? ¿Reino de Rondon? ¿Oldegard? ¿Getaya? ¿Abisonia? 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 Abisonia está en la dirección opuesta, individuo insignificante. Esto es todo por hoy. Gracias a Dios por eso. Y agradézcanme por permitir que existan bastardos de baja calaña bajo el mismo techo de donde reside el gran terror del este. La clase se da por terminada hoy. Hasta luego, imbéciles.
Bueno, a ver, es tremendo. No me lo esperaba, primero que nada. Creo que de todos los escenarios, o sea, posibles escenarios que me hubiera imaginado para este modo, que no fueron muchos la verdad, creo que este fue el menos que me lo pude haber pensado porque también preferí no spoilearme absolutamente nada. Sin embargo, me está encantando. Creo que me gusta tanto, me está empezando a gustar por el hecho de que es demasiado opuesto al Fear and Hunger que conocemos. O sea, ¿cómo puedes asociar Fear and Hunger, o sea, el modo, la historia, digamos que principal original, con un simulador de citas? O sea, con un juego que parece un simulador de citas. ¿Cómo? ¿De qué forma? Básicamente esto, Dungeon Knights. Y al parecer, o sea, por ahora me está gustando muchísimo, la verdad. No me lo esperaba, o sea, es bastante extraño, o sea, tener, digamos que todos estos personajes en un salón de clases, si tenemos en cuenta básicamente su lore y un poco de, básicamente, la historia central de Fear and Hunger, pero no negaré que está muy bueno, la verdad, me está gustando. Pues bien, al parecer tenemos 5 días para poder conseguirle una cita a Cahara para el baile de graduación. Yo inmediatamente pensé en emparejarlo con justamente su pareja celeste de la línea original del juego, de la línea canon, por así decirlo. Pero al parecer ella no está acá justamente en la clase de Cahara. Me imagino que capaz no va a la clase de Cahara o no está en este modo de juego directamente, lo cual es una lástima, una pena. Y tengo que ver con quién la voy a emparejar. La pregunta es, ¿puedo emparejar a Cahara tengo que emparejarlo exclusivamente con el resto de los otros personajes principales, o sea, Dars, Enki y Rangval? O digamos que podemos emparejarlo también con otros personajes como por ejemplo, Nilvan, que la veo que está allá arriba, y el Graumoller. Tendría que ver eso, la verdad. Supondré yo que tenemos que ver qué hay que hacer. Podré tirarme horas explorando y revisando, pero capaz me conviene buscar en alguna guía. O sea, una guía que no contenga spoilers, pero que básicamente nos oriente más o menos respecto a qué tenemos que hacer exactamente. Estuve pensando en ese ratito mientras pasaban los diálogos, que como bueno, no está Celeste, podría tratar de emparejar a Cahara con Dars, que está allí con Legard. Podríamos intentar hacer eso, básicamente ver si podemos, justamente, va a ser un desafío, pero tenemos que ver si podemos despegar justamente a Dars de Legard y hacer que se junte con Cahara. Me gusta la idea, está interesante. Podría buscar una guía que tenemos que hacer para, no sé, me imagino, suena muy raro, para conquistar justamente a Dars. Pienso y creo que voy a hacer eso justamente. Así que bueno, voy a hacer un pequeño corte y voy a ver si tengo suerte de encontrar, como me pasó con básicamente Fear and Hunger, o sea, la línea original, encontrar una guía para este modo de Dungeon Knights que no contenga spoilers. Así que bueno, hago un pequeño corte posiblemente y ya vuelvo. Bueno, muy bien, volví, estoy acá nuevamente y bien, tuve suerte. Encontré una guía que básicamente nos dice qué tenemos que hacer para conquistar a cada personaje, eso es lo mejor de todo. Y bueno, que básicamente considero yo que no contiene spoilers, básicamente nos dice qué tenemos que hacer para justamente lograr, entre comillas, enamorar o conquistar a ese personaje. También estuve viendo y al parecer sí, o sea, justamente no es necesariamente obligatorio emparejar a Cahara con uno de básicamente los otros 3 personajes principales. Podemos justamente emparejarlo con los otros personajes que, bueno, básicamente no son los otros personajes principales, que son los personajes básicamente secundarios, o en todo caso también jefes opcionales y obligatorios, lo cual está bueno, está interesante, pero yo mantengo lo que dije anteriormente, voy a intentar emparejar a Cahara con Dars. Y hablando de eso justamente, para conquistar a Dars, acá nos dice que en el día 1 tenemos que hacer lo siguiente. Habla con Legard y pregúntale cuáles son sus objetivos. Necesitas conseguir una Claymore, entre paréntesis 30, y una cota de malla, entre paréntesis 15, en la tienda de armaduras. Ve y consigue una rosa marchita en la mazmorra, entre paréntesis nivel 1. Bien. A ver, me imagino que lo de entre paréntesis 30 y lo de entre paréntesis 15, básicamente son las monedas de plata que necesitamos para poder comprar justamente lo que sería, pues, ambas cosas para Legard. Que creo que si no me equivoco serían 45 monedas de plata. Bueno, muy bien entendido. Lo primero que tenemos que hacer es ir a hablar con Legard y preguntarle respecto a sus, básicamente, objetivos. A ver, me parece curioso que, a pesar de que estamos intentando hacer con que Cahara conquiste pues a Dars, tengamos que ir a hablar con Legard, pero bueno. Que bueno, por cierto, también me parece milagroso ver la barra de, básicamente, de tanto de hambre como de cuerpo como de mente de Cahara completamente llenas. Pero bueno, es algo que no se ve a menudo acá en Fear and Hunger. Muy bien, ahora sí. Justamente están acá los dos. Hola, Legard. Legard. Hola, ¿cómo te va? Estoy bien, gracias por preguntar. Estoy bien, ¿y tú? ¿Podría estar mejor? Sobreviviendo. Estoy bien, ¿y tú?
Me encuentro bien. Gracias por preguntar. He estado pensando mucho en el futuro últimamente. Es importante elegir tu camino desde temprano, incluso si solo estamos en la escuela secundaria. Creo que esta es la única manera de disciplinarse y eventualmente alcanzar mayores logros. Muchos estudiantes piensan que la vida comienza después de que la escuela haya terminado y terminan desperdiciando mucho tiempo valioso. ¿Cuáles son tus metas entonces? Entiendo. Creo que deberías disfrutar de... Lamentablemente ahora eso está cortado y no lo puedo leer. ¿Cuáles son tus metas entonces? Bueno, mi primer paso es convertirme en caballero. Quiero liderar mi propio ejército algún día, pero hay que comenzar desde algún lugar, ¿verdad? Muy bien, primer paso creo que cumplido. Lo que tenemos que hacer ahora, si no me equivoco, es justamente conseguir, porque creo que Cajara no tiene, si no me equivoco. Básicamente, a ver, lo que dije antes de entre comillas 30 y entre comillas 15, me imagino que debe ser justamente el precio de lo que vale tanto la Claymore como la cota de malla que tenemos que comprar para legar. Que si no me equivoco necesitamos en total 45 monedas de plata, que me imagino que vamos a tener que conseguir por ahí capaz, porque justamente Cajara no tiene nada. O sea, tiene las monedas de la suerte que bueno, sabemos muy bien que nos sirven, digamos que justamente para comprar justamente ítems, básicamente. Pero bueno. Me pregunto si habrán combates en este modo, no creo que sea tan fácil, la verdad. Pero bueno, ahora sí, vamos. ¡Miren la niña, acá está! Mi niña, hace cuánto no te veo. La niña camina inquieta por el pasillo. Ella te nota y siente como saludo. ¿Cómo va todo? ¿Estás bien? Irse. ¿Estás bien? La niña muestra una expresión de preocupación. Pobrecita, ¿qué le pasará? Por cierto, en esa imagen, o sea, así tipo modo sprite, digamos que en la forma de diálogo, se ve súper linda, súper bonita. Me da como que mucha ternura porque recuerdo que justamente en mi partida inicial de Fear and Hunger yo justamente elegí a Cajara y bueno, básicamente hice que justamente los finales que involucraban pues a la niña, ella justamente los hiciera en compañía de Cajara, como si fuera básicamente su hermano mayor. Me da un poquito de nostalgia y ternura, la verdad. Ella señala el letrero que habla sobre el baile de graduación. ¿Preocupada por el baile de graduación? Oh, sí, el baile de graduación va a ser genial. Oh, sí, el baile de graduación va a ser genial. La niña parece estar un poco preocupada. ¿Por qué será? No, pero bueno. Miren quién está acá también. Tenemos al atormentado. Prom 1590. Vamos por el lado derecho primero. Class 1B/13, que es básicamente trocielo español clase 1B/13. Class 1B/14. Clase 1B/14. La puerta está cerrada. Divina decoración para básicamente una secundaria. Sala de profesores. Vamos a fingir que no vimos nada, por favor. Y acá tenemos... Oficina del director. ¿Quién será el director? La puerta está cerrada. Qué lástima, al parecer no podemos conocer al director. A ver, tengo una persona en mente de quién podría ser el director, teniendo en cuenta que justamente Nashra es el profesor, y solamente espero que no sea esa persona, porque si no, me voy a molestar demasiado, pero bueno. O sea, si no, la niña tiene motivos para estar preocupada. ¿Acá dice algo? Hay algo escrito en el tablón de anuncios. La escritura parece haber sido realizada apresuradamente. Me disculpo por apresurar el lanzamiento de Dungeon Knights en esta actualización. El modo iba a ser un pequeño easter egg, pero mientras escribo esta nota, el modo parece crecer cada día más y más. Se ha vuelto incontrolable. Eso es lo que estoy tratando de decir. No he tenido suficiente tiempo para probarlo, y tampoco planeé realmente su mecánica, así que Dungeon Knights nació prácticamente en el caos. Culpa al canal de Discord por haber sugerido esto. Entiendo, o sea, justamente esto debe ser una nota dejada por justamente la persona que desarrolló pues Fear and Hunger mientras hacía justamente el modo de Dungeon Knights, que al parecer iba a ser un pequeño easter egg, pero al parecer aumentó y se convirtió en básicamente otro modo de juego. Un modo de juego que en realidad creo que podríamos denominarle como que un modo de juego a modo de meme justamente. Y al parecer justamente lo sugirieron en el grupo de Discord, pero bueno. Postdata, únete al canal de Discord si aún no lo has hecho.
Pues bien, creo que del lado derecho ya revisamos todo lo que había, si no me equivoco. Así que ahora vamos por acá, por el lado izquierdo. Creo que voy a evitar hablar con el atormentado porque si no me equivoco justamente él es otra posible cita para el baile. La niña justamente y obviamente no lo es. O sea, por supuesto que no lo es, solamente está acá. Me parece lindo que la hayan colocado acá por tema de que, bueno, justamente es un personaje importante también en la historia. Bien, o sea que la escuela justamente... O sea, la secundaria está ubicada acá en el reino de Rondon, interesante. A ver, necesito 45 monedas de plata. ¿En dónde las obtengo? Supongo que acá nomás. Como que están arrojadas por ahí. A ver. Pues sí, miren, Cajara ya tiene justamente 4 monedas de plata. Pues bien, necesitamos 45. Porque claro, o sea, son 30 para la Claymore y 15 para la cota de malla. Vamos a ir recogiendo. Repito, o sea, me parece, digamos que curioso. Un poco raro también de que justamente, a pesar de que estamos intentando hacer con que, o sea, conquistar justamente a Dartz para que vaya al baile de graduación con Cajara, tengamos que justamente estar dándole, o sea, regalos a Legard. Es curioso, cuanto menos, pero bueno. A ver, capaz acá por el lado izquierdo hay más monedas de plata. Miren, acá está Mules. Mules está patrullando esta área. Díganme por favor que ella es la mascota de la escuela oficial. Perfecto. Bien. Dormitorio. Básicamente serían los dormitorios. A ver. Pues bien, podemos entrar acá. Esto es tu habitación. Bastante bien, creo. Una simple y rudimentaria cama. Es incómoda pero cumple su propósito. ¿Dar por terminado el día? ¿Dar por terminado el día? Aún no. Aún no, o sea, tengo que conseguir todavía. O sea, el tema de básicamente los regalos para Legard, la Claymore y la cota de malla. Tengo que conseguir también la rosa marchita para Dartz. Así que aún no. Por acá será que hay más. Esto no es tu habitación. Esto no es tu habitación. Por acá no hay nada más. Hay un retrete ensangrentado. Podrías pasar a través del agujero. Mirar, meterse, dejar. Mirar. No ves más que oscuridad. Sin embargo, el olor es horrible. El olor es una mezcla de muerte, sangre, heces y semen. ¡Qué asco! Meterse. No voy a volver a cumplir. No voy a volver a hacer la mayor estupidez que creo que hice, digamos que en la ruta del juego, en la historia del juego principal, o sea, original por así decirlo. No voy a volver a cometer esa tremenda estupidez. Dejar. Esta vez voy a razonar. Interesante, así que cuando demos por terminado el día, o sea que Cajara ya tenga todo lo que necesita, tenemos que ir a llevarlo básicamente a dormir en su dormitorio, o sea, en su habitación en su dormitorio. O sea, en los dormitorios en su habitación. A ver, creo que ya recogí todas las monedas de acá de la ciudad. Y me di cuenta que también el mapa es bastante reducido justamente. No tenemos como que muchos rincones por atravesar y ir. Cajas dejadas en la calle todos los días. Y al parecer no podemos tomar objetos. Barriles son dejados aquí para recoger agua de lluvia. A ver, capaz podemos ir. O sea, tenemos que ir justamente a las mazmorras de nivel 1 para obtener justamente encontrar la rosa marchita para Dartz. ¿Por acá? Perfecto. ¿A dónde quieres ir? ¿Las mazmorras nivel 1? ¿Las prisiones nivel 2? ¿Las minas nivel 3? ¿La ciudad antigua nivel 4? No importa. Tenemos que ir a las mazmorras nivel 1 para así justamente poder obtener la rosa marchita, que es justamente el regalo para Dartz. Que bueno, a ver, suena que es un regalo bastante, digamos que bastante malo o feo por así decirlo, pero teniendo en cuenta que estamos en Firanhanger, no es de sorprenderse que justamente las rosas estén marchitas, la verdad.
debido al ambiente y a las circunstancias, y teniendo en cuenta que está justamente ubicado en una mazmorra. Pero bueno, supongo que es un regalo que bueno, que Das va a aceptar. Perfecto, estoy viendo también monedas de plata. Me encanta porque para cada lugar como que hay un soundtrack diferente. Encuentras un talismán purificador, pero no hay nada que valga la pena aquí. Encuentras una botella de whisky. Encuentras perfume oriental. ¿Podés abrir la puerta con forzar cerraduras? ¿Utilizar forzar cerraduras? No. Utilizar forzar cerraduras. Me encanta porque justamente hay un soundtrack diferente para cada lugar. Y es increíble porque justamente hay un líquido amarillo turbio en el fondo del cubo. Es mejor no describir el líquido con más detalle. Estoy de acuerdo, Kahara. Porque justamente, o sea, como que este soundtrack, acá tanto de, básicamente de este modo, del modo de Dungeon Knights, no combina para nada con el soundtrack de la ruta del juego original, como que es mucho más turbio. Y este es como que mucho más... Hay un líquido negro que se filtra desde la pared. Tocarlo, dejar. Estos temas como que son mucho más animados, mucho más happy, y es como que raro, pero es increíble porque combina con el modo de juego. Como que te dicen que esto es algo más tranqui. Me imaginaba que iba a haber combates. Capaz vamos por este lado. Como que te dicen que este modo de juego es un poco más tranqui, pero a la vez no. Y está lleno de guardias, se ve. Bien. La puerta parece estar abierta. Sin embargo, escuchas un leve gemido desde adentro. Abrir, dejar, abrir. Un barril ha sido dejado aquí. Quizás antes almacenaba comida u otros bienes, pero ahora está vacío. Un cofre robusto. No parece estar bloqueado. Abrir, dejar, abrir. Encuentras 5 monedas de plata. Perfecto, no nos pidieron un lanzamiento de moneda. Bien de bien. Es mi impresión, hay una piedra de alba gigante allí. ¿Encuentras una piedra de alma? Pues sí. Un cerdo de piña. Encuentras un cerdo de piña. Se lo voy a equipar a Kahara porque justamente me conviene que si entramos en combate al menos le robe objetos a los enemigos y posiblemente espero nos salgan monedas de plata. Sería de gran ayuda. ¿No nos vio? Perfecto. ¿Qué pasaría si utilizamos un miel explosivo acá? Podrías usar un vial explosivo aquí. Usar vial explosivo, dejar. A ver, yo me acuerdo que en la ruta del juego original, me acuerdo sí que es cierto que en las mazmorras de nivel 1 había una ubicación donde podíamos utilizar un vial explosivo y del otro lado había... creo que una estantería donde podíamos obtener algún libro, algún pergamino. Había un cofre y había creo que 2 barriles y 2 cajas. Si digamos que este nivel es parecido, o sea, ya veo que tipo, ya les digo también en tema de estructura, así tipo de organización, no se parece nada a ninguna mazmorra de nivel 1 que me haya tocado anteriormente en cualquiera de los modos de juego, tras cualquier final que haya jugado, pero... si en teoría sí, igual no tendría que pasar nada malo, o sea, en tema de que pase un derrumbe o algo, así que vamos a intentarlo. Perfecto.
cofre robusto. Me parece estar bloqueado. Abrir, dejar, abrir. Encuentra 5 monedas de plata. Perfecto. Un libro antiguo. Encuentras el Necronomicon, el libro de Grogoroth. Encuentras una piedra de alma. Tenemos 40 monedas de plata, o sea que nos faltan 5 solamente. Estamos cerca. A ver, creo que por suerte me faltan ubicaciones, o sea, lugares por revisar de acá de... básicamente este nivel. La estantería está llena de libros antiguos sobre ocultismo y otros temas similares. Pero yo tenía suficiente lectura en la escuela, así que no es necesario perder el tiempo aquí. Entendido, Cajara. No tienes ganas de dormir aquí. Yo no las tendría tampoco. Nos faltan solamente 5 monedas de plata. Perfecto, acá está. Encuentras una rosa marchita. El tema es que hay un pequeño problema. Creo que ya revisamos todo. Hay un ghoul allí. Necesito que vea para la pared. Corre, Cajara, por favor. A ver, el tema es el siguiente. Me faltan pocas monedas de plata, o sea, literalmente nos faltan solamente 5. Pero creo que ya revisé todo el primer nivel, si no me equivoco. La pregunta es, ¿podemos irnos de acá e ir hasta otra dirección para seguir buscando o no? Voy a intentarlo, a ver, por las dudas. Las puertas están cerradas detrás de ti, no hay vuelta atrás. Pues no. A ver, capaz tengo que obtener, o sea, obligatoriamente las 45 monedas de plata y recién permiten que nos vayamos. ¿Podré intentar enfrentarme a un guardia? O sea, intentar con que Cajara se enfrente a un guardia. No esperaba tener que censurar nada para esta parte, pero bueno. Me había olvidado de esto, del tema de los ataques con lanzamiento de moneda. Voy a tirar 2 por las dudas. Roba a Cajara, por favor. Perfecto, ya está. Derrotamos a este guardia y ya nos vamos. Bueno, lamentablemente tendré que desperdiciar mi última moneda a la suerte, pero bueno, no pienso arriesgarme. Es que sí, o sea, en comparación al modo difícil, los guardias acá, o sea, pierden en combate bastante fácil. Creo que si este modo de Dungeon Knights estuviera, digamos que, con las dificultades del modo difícil, justamente este guardia no hubiera perdido su brazo con el... básicamente con su arma. Creo que en un turno no lo perdía, capaz en 2, posiblemente. Eso sí, Cajara estaba bien de, digamos que de su salud y tenía una buena arma. Si no, capaz que lo perdía en 4 turnos, pero bueno. Perfecto, ya está, tenemos 50 monedas de plata. Nos van a sobrar 5 incluso. La pregunta es, ¿por dónde nos vamos? ¿O será que ahora me dejan? O sea, dejan a Cajara que se vaya. Las puertas están cerradas detrás de ti, no hay vuelta atrás. No me digas que tengo que limpiar todo este nivel con Cajara porque no lo logro. A ver, creo que hay una salida por acá. O sea, hay un camino donde está el ghoul. Ahí viene. Bien, es por acá, bien. Lo logramos.
Bien, por suerte no era eso que yo pensaba, porque si no, no lo íbamos a lograr. Pero bueno, interesante, o sea, que entramos por una dirección, por una entrada y tenemos que, o sea, salimos de esta ubicación al dirigirnos hacia donde sería el siguiente paso para seguir avanzando. O sea, cambiar de nivel de mazmorra. Interesante. Dejar las mazmorras, dejar, no importa, dejar. Muy bien, perfecto. Ahora vamos hasta allá a la tienda de armas y le compramos la Claymore y la cota de malla Legard. ¿Se dieron cuenta? Es increíble, o sea, estamos en el modo Dungeon Knights y aún así parece que todo gira alrededor de Legard, siempre. Permiso, mules. Miren quién está acá. Alto caballero. El alto caballero te hace un gesto para que examines el equipo. ¿Qué quieres comprar? Armas, armaduras, irse. Armas primero que nada. Tienes 50 monedas de plata. ¿Qué te gustaría comprar? Dame por favor la Claymore. Intercambias 30 monedas de plata por una Claymore. Armaduras. Tienes 20 monedas de plata. ¿Qué te gustaría comprar? Armadura de cuero duro. Casco de cuero. Armadura de placas. Yelmo de placas. Armadura de placas demacrada. Bacinete demacrado. Escudo de madera. Escudo araña. Escudo emblema de águila. Protectores de piernas. Protectores de brazos. No importa. Bueno, muy bien. Creo que en realidad capaz yo lo traduje mal. Porque si no me equivoco se nos está la traducción de lo que sería cota de malla. Déjenme revisar por favor. Esperen un poquito. Bueno, muy bien, volví. Estoy acá nuevamente y bueno. A ver, al parecer estoy en lo correcto. Bueno, al parecer justamente como la guía que yo encontré para el modo de juego de Dungeon Knights acá de Fear and Hunger, justamente también está en inglés. Yo justamente al traducir el nombre de, digamos que específicamente de la armadura para Legard, lo traduje mal. O sea, la Claymore, por cierto, que fue lo más caro, lo compré bien por suerte. Pero justamente lo que tenemos que comprar la Legard de tema de armaduras, justamente no es una cota de malla, sino es este ítem de acá. Una armadura de placas, que bueno, justamente sale 15 monedas de plata, pero es esta. Lo traduje súper mal. Justamente, o sea, y les pido perdón por eso, pero es justamente esta la que tenemos que comprar para dársela a Legard. Intercambias 15 monedas de plata por una armadura de placas. Perfecto. Capaz vamos y se las damos ahora. Si es posible. La escuela está cerrada por hoy. Pues no. Interesante, o sea, eso quiere decir que cada vez que Cajara salga de acá de los territorios de básicamente la escuela o la secundaria, o como se le diga, básicamente del territorio de la ciudad y vaya a cualquier ubicación, al parecer al volver, justamente cuando él vuelva de su ubicación a la que haya ido, en este caso fue básicamente las mazmorras de nivel 1, al volver la escuela va a estar cerrada. Interesante. Bueno, muy bien, capaz que nos toca... Bueno, capaz voy a hacer con que Cajara se vaya a descansar porque si no me equivoco creo que los objetivos para el primer día ya los logramos. Así que bueno. Que sería básicamente hablar con Legard y preguntarle respecto a cuáles son sus objetivos. Básicamente ir hasta las mazmorras de nivel 1 y encontrar la rosa marchita para Dars. Y justamente comprar lo que sería la Claymore y la armadura de placas para dárselas justamente a Legard. Dar por terminado el día. Guardar partida. Sí. No. Sí. Capaz acá en el archivo 1. Pocket Cat. Magnífico día, mis pupilos. Otro día bendecido en esta bendita compañía. Deberían valorar cada fugaz momento de su juventud. Sin embargo, no todos ustedes son tan jóvenes ya. Jaja. Mis disculpas. No pretendía hacer sentir mayor a nadie ni nada por el estilo. La edad es solo un número después de todo. Para algunos, ese número es simplemente más alto que el de otros. Y para algunos, esto realmente no ayuda en nada, ¿verdad?
Estaba tratando de comenzar el día de manera ligera, porque nuestro tema es de naturaleza pesada. Hoy tenemos clase de psicología y estaremos hablando sobre la depresión. Un poco desalentador, ¿verdad? Por supuesto, dado que sé muy poco acerca de las verdaderas ciencias detrás de la psicología, deberían tomar todo esto con precaución. Estas son solo mis ideas sobre el tema. Así que depresión. ¿Qué es la depresión? La palabra proviene del término descanso profundo de la mente. Bueno, en realidad no, acabo de inventarlo. Pero es un adecuado, ¿verdad? 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 Eso suena estúpido. Puntos suspensivos. No sabes cómo voy a gozar de decirte esto. Me daría un poco de pena, pero a la vez me da un poco igual que justamente le pongas un cero Kahara o que los pulses de tu clase, pero te voy a decir esto porque lo necesito. Eso suena realmente estúpido. Oh, bueno. Lo bueno es que yo soy el profesor hoy, así que puedo seguir hablando sobre esto. Tal vez debería explicar un poco más. Verán, a menudo la depresión comienza a acechar a alguien debido a un evento traumático o una atmósfera opresiva a largo plazo. Sea cual sea el caso, agota la mente, agota tu cerebro. ¿Y qué necesitas cuando agotas tu resistencia física? ¿Qué necesitas cuando tu cuerpo está pidiendo rendirse? ¿Necesitas descansar? ¿Necesitas hacer más ejercicio? Puntos suspensivos. A ver, sé que probablemente la respuesta correcta es la primera. Yo no sé mucho respecto al tema de la depresión, ¿verdad? Sé que es un tema bastante serio. Justamente para no ser tan, hacer con que Kahara sea tan irrespetuoso, porque no tengo idea si eso afecta en algo también, no voy a elegir la última respuesta. Posiblemente la que sea correcta es la primera, pero para ser más o menos neutral con Pocket Cat, voy a decir esta segunda. Necesitas hacer más ejercicio. Eso es debilidad, amigo. Necesitas hacer más ejercicio para evitar que esto suceda. Jaja, miren nada más al señor Fortachón. Lo que la mente necesita después de tal agotamiento es un descanso profundo. Es por eso que puede sentirse como si no hubiera más que dolor, adormecedor y oscuridad en el mundo, porque tu mente está en un estado de profundo descanso. Me gustaría decir que mejorará una vez que hayas descansado, pero el sueño puede llegar a ser demasiado prolongado. Creo que estoy intentando llegar a alguna parte con todo esto. No podía dejarlos a todos sin respuestas, ¿verdad? Bueno, qué lástima. Ya que nos quedamos sin tiempo, la clase terminó hace unos minutos. Continuemos nuestras profundas discusiones en otro momento. ¡Qué horror! Dos cosas. La primera, y más importante, ¿dónde está la niña? ¿La niña? Acá está, qué susto. La chica está perdida en sus pensamientos mientras mira por la ventana. Mi niña, hagas lo que hagas, no te acerques a ese hombre con cabeza de gato. Te lo suplico, vení tras Kahara, o anda con Darz o con Rangvala puede ser también, pero no te acerques a ese hombre con cabeza de gato. Bueno, muy bien, perfecto. Voy a revisar rápidamente acá la guía para que veamos cuáles son los objetivos de, básicamente, nuestro segundo día. En teoría cumplimos muy bien lo que serían los objetivos del primer día y estamos en el segundo día. Aún nos queda algo de tiempo, la verdad, antes de que justamente llegue el día de baile de graduación, pero bueno. Déjenme revisar, esperen un poquito, por favor. Muy bien, volví, estoy acá nuevamente y bueno. Lo que dice que básicamente tenemos que hacer en el día 2 para justamente ir camino hacia la cita con Darz es justamente lo siguiente. Dale a Legard la Claymore, la armadura de placas y luego tener una cita con él. Encuentra la rosa marchita, si aún no la encontraste en el día 1. Pues bien, o sea, cumplimos creo que todo básicamente. O sea, tenemos lo necesario. Les repito, me parece curioso, o sea, tenemos que darle justamente una Claymore y una armadura de placas a Legard, hacer con que Kahara tenga una cita con él, y para Darz tenemos que buscar solamente una rosa marchita. Es que, o sea, literalmente parece que estoy intentando hacer con que Kahara tenga una cita con, o sea, vaya al baile de graduación con Legard, que yo no quiero básicamente porque no, Legard me cae bastante mal, la verdad. No tanto como el Pocket Cat, pero un poco, pero es curioso, tengo que decirlo. Pero bueno, si la guía dice eso, habrá que hacerlo. Si voy a convertirme en un caballero, realmente necesitaría el equipo adecuado.
Aún me falta una espada que sea apropiada por un verdadero caballero. Mostrarle la Claymore, irse. Mostrarle la Claymore. Oh, esa espada. Eso definitivamente funcionaría. Podría tenerla. Claro. No. Claro. Vaya, gracias. Algún día necesitaré retribuirte esto. Pues bien, ahora tenemos que darle también la armadura de placas. Gracias por la espada. Es realmente magnífica. La puliré en el dormitorio todas las noches. Ahora todavía necesito una armadura de placas adecuada para solicitar la Academia de Caballeros, pero afortunadamente todavía hay mucho tiempo antes de que las solicitudes deban enviarse. Mostrarle la armadura de placas, irse. Yo la verdad tomaría esta segunda opción, pero bueno, tenemos que hacerlo para conquistar a Dars. Muy raro, pero bueno. Mostrarle la armadura de placas. Esa armadura. No me digas que la conseguiste para mí. Así es. No. Así es. Vaya, gracias. Esto es realmente increíble. Pues bien, ya está. Ya está hecho básicamente. Pues bien, siguiente paso. No entiendo por qué, pero tenemos que hacer con que Cajara tenga una cita con Legard. Yo personalmente me niego rotundamente a esto. ¿El por qué? Porque Legard me cae muy mal. Todo el quilombo que pasó básicamente en la ruta original de Firenhanger, en parte, mayormente me atrevo a decir que casi el 80% se lo debemos a él. Pero bueno. Gracias por la armadura y la espada. Estoy listo para enfrentar la Academia de Caballeros de Rondon ahora. ¿Quieres salir en una cita? Me alegra que te gusten. ¿Quieres salir en una cita? ¿Oh? Supongo que podría ser divertido. ¿A dónde te gustaría llevar a Legard en una cita? ¿Las cavernas? ¿Los pozos de sangre? ¿Las tumbas? No importa. ¿Los pozos de sangre? Y... está bien. Es lugar a mancharme nueva armadura. La verdad es que es un lugar hermoso para una cita. Es un lugar que es 10 de 10. Yo lo recomiendo. No sé, 8 de cada 10 parejas se recomiendan venir a este lugar. Pero bueno, no sé qué le pueden ver de desagradable y de espantoso. El juego es el escondite. Intenta encontrar a tus compañeros de clase antes de que se acabe el tiempo. Interesante. Sencillo, ¿verdad? A ver, tengo que marcar una cosita, o sea, decir algo. Elegí este lugar porque tengo entendido que en la guía, al menos por lo que yo revisé, nos dice que tengamos que ir con Legard a un lugar específico. Así que tengo entendido que podemos elegir cualquier lugar. Y bueno, básicamente yo elegí este porque me suena en parte un poco gracioso que es un lugar tan morboso para una cita, pero bueno, y más con Legard. Y la verdad es que sí, espero que se manche mucho la armadura y que nunca más salgan esas manchas, pero bueno. Has encontrado a Legard. Has encontrado a Enki. Has encontrado a Cajara. Te encontraste a vos mismo. Encontraste al devorador de cuervos. Has encontrado a Dars. Has encontrado a la infinita. Encontraste a la niña. ¿Quién me falta? Has encontrado a Rangval, casi que no lo veo. Muy bien por parte de Rangval, casi no lo veo, casi me lo salto. Encontraste a todos. Les juro, esto para ser Firenhanger es demasiado irónico, les juro que no puedo. ¿Sabes? Podría haber potencial en nosotros dos. Gracias por la cita. Bueno, a ver, pues bien. A ver, tengo entendido
que esto era todo lo que teníamos que hacer por el día 2. Así que supongo que ahora tendríamos que hacer con que justamente Kahara se fuera a dormir a su habitación, supongo. Pero antes quiero revisar algunas cositas. Porque vi que acá también hay una tienda. Shop, efectivamente, tienda. A ver. Pues bien, parece que el propietario de la tienda es un guardia de prisión, pero bueno. Guardia. Bienvenido, guac. Tiene 5 monedas de plata. ¿Qué te gustaría comprar? Vial azul, vial blanco, botella de whisky, elixir de cuerpo, fragmento de tela, vial explosivo, llave pequeña, chisquero, pastel de carne, pan mozo, repollo. No importa. Por ahora nada, la verdad, muchas gracias. Interesante. El barril tiene comida almacenada. Las estanterías de la tienda están llenas de diversos objetos para ayudarte a las mazmorras. El cubo está vacío. ¿Parece no hay nada más interesante que revisar? Pues no. Vamos. Supondré que la escuela ahora está cerrada. Déjenme comprobar eso. O la secundaria, mejor dicho. Porque ya que en teoría fuimos a una ubicación, la escuela está cerrada por hoy. Pues sí. Bueno, Kahara, toca que vayas a descansar. Porque al parecer todos los objetivos del día 2 ya lo cumplimos. De manera efectiva y correcta. Miren, acá está el Cromoller. Al parecer Nilvan está preocupada por algo. Acá en la tienda de armas no, pues sí. Los dormitorios están por acá. Donde vimos la escena de justamente el Pocket Cat en uno de los capítulos, si no me equivoco. Muy bien, déjeme revisar por favor para ver si cumplimos de manera exitosa todos los objetivos para el día 2. Muy bien, acá en la guía, en el día 2 dice lo siguiente. Dale a Legard la Claymore, la armadura de placas y luego tener una cita con él. Encuentra la rosa marchita. Si aún no la has encontrado en el día 1. Pues creo que está bien justamente, o sea, tanto la Claymore como la armadura de placas se la entregamos a Legard. Hicimos con que Kahara tuviera una cita con él, aunque ese no era mi objetivo personal, la verdad. Y la rosa marchita ya la tenemos también, si no me equivoco. Acá está, rosa marchita. Una rosa que se ha marchitado y secado en la oscuridad. Todavía conserva su belleza. Pues bien, al menos eso. Pobre Darcy, o sea, a Legard le damos justamente una Claymore y una armadura de placas nuevitas. Justamente, y a Darcy le vamos a dar una rosa marchita. O sea, mejor dicho, Kahara se la va a dar a ella. Pues bien, creo que podríamos dar por finalizado el día. Dar por terminado el día. Esto es muy preocupante. Primero, al parecer Kahara ya tiene todos los corazones justamente con Legard, lo cual es comprensible por el tema de los regalos y la cita, pero es preocupante la verdad, porque no me cae para nada bien. Y lo otro que es preocupante también es porque a pesar de que yo intenté que Kahara fuera un poco, digamos que entre comillas un poco rudo con su profesor del Pocket Cat, tenemos creo que 2 corazones con él. O sea, le gusta que le traten mal, supongo, probablemente, o que sean un poco, no sé, irrespetuosos con él, pero bueno, no sé por qué trato de ver tanta lógica en ese personaje, pero bueno. ¿Guardar partida? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Guardar en qué archivo? Capaz ahora guardo acá en el archivo 2. La clase ha comenzado. Hoy hablaremos sobre los dioses antiguos. Parece que la religión en general cae en oídos sordos en estos días para ustedes, jóvenes. Entiendo que los ritos antiguos y las iglesias dominicales puedan parecer ridículos, pero al mismo tiempo,
Hay mucha historia cultural enterrada en lo que llamamos religión. Muchas tareas cotidianas se les asigna un tiempo adecuado gracias a esos antiguos rituales. Ya sea meditando bajo la apariencia de la oración o despidiendo a nuestros amigos y familiares hacia lo desconocido con rituales funerarios. Por supuesto, no estoy diciendo que debas creer en todas esas tonterías que los reyes y sultanes antiguos escribieron en todos esos libros sagrados. Esos textos en su mayoría son solo para controlar a las masas y hacer que los campesinos se comporten por miedo a poderes superiores. Pero volvamos al tema. Grogoroth y Sylvian. Destrucción y creación. Se dice que uno no podría existir sin el otro. ¿Qué piensan ustedes, sopencos? ¿Van de la mano? ¿No creo en tal equilibrio? ¿Qué hay del dios Luna? ¿Puntos suspensivos? ¿Puntos suspensivos? Sin respuestas. Bueno, es mejor así. Nadie quiere escucharlos a ustedes, míseros gusanos, pronunciar palabras. La idea de que la destrucción y la creación dependan la una de la otra es absurda. Siempre puedes destruir sin dar nada a cambio. He destruido ejércitos enteros durante las grandes del pasado. Y nunca he creado nada a cambio. Tomo lo que es mío y esa es la ley de la naturaleza. Así que no importa lo que diga cualquier otra persona, si estudias las enseñanzas de Grogoroth, aumentarás tu posibilidad de sobrevivir en este mundo retorcido un montón. Esa es probablemente la mejor recomendación que puedo darles como su profesor. Entonces, eso más o menos lo resuelve. Me voy. Bueno, muy bien. Ahora justamente déjenme revisar qué tenemos que hacer, o sea, qué nos dice la guía que tenemos que hacer ahora en el día 3. Esperen un poquito, por favor. Bueno, muy bien, volví. Lo que dice básicamente la guía respecto al día 3, justamente en la ruta camino hacia conquistar aparentemente a Dars, lo que dice es lo siguiente. Convéncele de que no tienes nada para el capitán excepto una amistad. Regálale una rosa marchita. Pues bien. Tocará hacer eso entonces. Muy bien, así que tenemos que hacer con que justamente Cahara hable con Dars, ahora sí, por fin. La trate de convencer de que justamente no tiene nada más que una amistad para Legard. Me imagino que para que ella se sienta segura de que justamente Cahara no se lo piensa quitar de manera romántica, me imagino. Y luego tenemos que darle por fin la rosa marchita. Pues bien, toca hacerlo. Antes quiero hablar con la niña. ¿La niña? Ahora sí me estoy preocupando. ¿Dónde está la niña? No puede estar acá, no me digas que está acá. La puerta está cerrada. Oficina del director. No puede ser. Lo peor es que ayer yo me olvidé revisar acá justamente después de salir de la clase con el Pocket Cat. Sala de profesores. Nada turbio. La puerta está cerrada. Esto es preocupante, no veo a la niña ni al Pocket Cat. Hay algo escrito en el tablón de anuncios. ¿Sabías que puedes simplemente mantener presionada la tecla Enter para acelerar las cosas durante esas largas clases? Pues no lo sabía, la verdad. Bueno, en fin, dejando un poco la preocupación de lado, tocará por fin hacer con que Cahara hable con Dars. Dars, no puedo creerlo. No puedo creer que esto sea posible. Es como una horrible pesadilla. ¿Qué sucede? Sí, te lo mereces. Leave, traducido al español, irse. ¿Qué sucede? Tú lo sabes perfectamente bien. Saliste con Legard y ahora estás aquí para hurgar aún más a la herida. Simplemente te compraste su corazón con todas esas armaduras y espadas de lujo. No, lo entendiste mal. Lo siento, pero no puedes. Lo otro está cortado, lamentablemente no lo puedo entender. Y bueno, al parecer esta tercera opción está fusionada con otra más. Creo que justamente la principal, digamos, dice lo siguiente. Él me eligió a mí, acéptalo.
Y lo otro creo que dice que es close, que básicamente es cerrar. No, lo entendiste mal. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir que ustedes dos no son pareja? Así es, en realidad hay alguien más que me gusta. Correcto, solo somos amigos. Bueno, no estoy seguro / segura de eso. Correcto, solo somos amigos. ¿Oh? Supongo que exageré un poco. Pues muy bien, primera parte cumplida. Ahora sí, creo que lo siguiente es darle justamente la rosa marchita a Darcy. Un regalo un poco, digamos, entre comillas, triste y mediocre, pero bueno, es lo que hay. Supongo que exageré un poco. Oye, me alegra que hayamos aclarado las cosas. Estaba actuando un poco tontamente allí. Si solo hubiera algo que me hiciera sentir mejor. Darle la rosa marchita. Leave, traducido al español nuevamente, irse. Darle la rosa marchita. ¿Ah? ¿Qué? ¿En serio es para mí? Muchas gracias. Nunca antes había recibido flores de nadie. Son tan bonitas. Las cuidaré muy bien. Bueno, muy bien. Tengo entendido que básicamente para el tercer día esto era todo. Y que ahora lo que tendremos que hacer es básicamente pasar al siguiente día. Y bueno, eso es lo que nos toca hacer el siguiente día, así que bueno. Al parecer en este día, en este tercer día, no tenemos que hacer con que Kahara vaya a ningún lugar, al parecer. O sea que de la escuela / secundaria vaya directamente hasta su dormitorio. Quiero revisar esto. Interior Design, diseño interior. Miren, es una tienda dirigida por un mago amarillo. Mago amarillo. ¡Ojo! Bienvenido, habitante. ¿Qué quieres comprar? ¿Camas? ¿Almacenamientos? ¿Alfombras? ¿Decoración? ¿Muebles? Salir. ¿Almacenamientos? Tiene 5 monedas de plata. ¿Qué te gustaría comprar? ¿Estantería? ¿Estantería de alquimia? ¿Estantería diagonal? ¿Mesa de madera? ¿Jaula? ¿Cofre de madera? No importa. Entiendo, o sea que esto es básicamente para que vayamos personalizando la habitación de Kahara. O de cualquier otro personaje principal que hayamos elegido para jugar en el modo Dungeon Knights. Está bueno, la verdad me gusta. Porque claro, si yo siento que la habitación de, básicamente de Kahara está muy vacía, como que tiene solamente su cama. Y todavía es una cama de mazmorra, pero está bueno. Capaz le compro con lo que me alcance y con lo que tengo. Una mesa de madera, que vale 4 monedas de plata. Me sobraría una, básicamente. Intercambias 4 monedas de plata por una mesa de madera. Pues bien. Los candelabros de hierro están a la venta. Lleva luz a tu agujero húmedo del infierno. Acaban de llegar los esqueletos de edición deluxe. Parece que les falta una pierna, por eso el precio está rebajado. Se encuentran almacenados diversos objetos de diseño aquí. Aún deben ser desempacados. Estantería en venta. Vine con los libros, así que no tienes que preocuparte por llenar los estantes. Pues al parecer no tenemos nada más que revisar por acá, pero que no. Así que vámonos. Pues bien, Kahara, ahora tienes una mesa de madera en tu dormitorio. Algo es algo, la verdad. Pues sí, miren. Está bien, o sea, siento que ahora está mejor, como que no se siente una habitación de dormitorio tan vacía, la verdad. Pero bueno. Aún no. A ver, si no me equivoco, creo que cumplimos todos los objetivos de básicamente el día 3. Que fueron básicamente hablar con Darcy y convencerla de que justamente de que no hay ningún tipo de... O sea, que no va a haber ningún tipo de relación romántica entre justamente Kahara y Legard, para que ella no se preocupe, porque bueno, es entre comillas, digamos que simp de Legard, es su crush. Y también justamente le regalamos lo que sería la rosa marchita. Así que bueno, creo que eso es todo por este día, la verdad.
Dar por terminado el día. ¿Guardar partida? ¿Sí? ¿No? Sí. Capaz acá en el archivo 3. Bueno, hola, pequeños extraños. Hermoso clima el de hoy, ¿no creen? Todo oscuro y nublado como tiene que ser. El tema de hoy es interesante. Hablemos sobre el miedo y el horror. El miedo es una de las principales emociones que los seres humanos pueden experimentar y ha sido muy necesaria para nuestra supervivencia desde el inicio de los tiempos. La sensación de miedo muestra su hermosa cabeza en situaciones donde la supervivencia o las metas personales podrían estar en peligro. La amenaza puede ser tanto física como mental en su forma. La amenaza física suele ser más directa y generalmente está directamente vinculada a nuestra supervivencia, o puede ser un obstáculo más concreto. Mientras que el miedo mental o psicológico se ocupa de la posible pérdida de nuestros roles sociales, la destrucción de nuestra identidad o el aislamiento de las comunidades con las que nos identificamos. Uno de los elementos centrales del miedo es la sensación de repugnancia o la posibilidad de contaminación. A modo de ejemplos, el miedo físico a la contaminación puede provenir de cosas que están podridas o no son ajenas, donde existe la posibilidad de enfermedades o de poner en riesgo nuestra supervivencia. Y la contaminación psicológica podría ser algo que causa un deterioro moral o corrupción en nosotros. Oh, una cosa a tener en cuenta. Por supuesto, en esta conversación es fácil mezclar el miedo psicológico con lo que se considera horror psicológico en libros y novelas. Ese término se refiere más a cómo se sugieren esas formas previamente mencionadas de miedo a nivel psicológico. En el horror, no se excluye ninguna de las formas. ¿Se están mareando? ¡Jaja! Mis disculpas, me emociono tanto con este tema que las palabras simplemente fluyen de mi boca sin parar. Miren la hora, ya casi es el final de nuestra clase. Hagamos una recapitulación rápida. ¿Cuáles serán las dos formas principales de miedo? Miedo y hambre. Físico y mental. Contaminación e enfermedades. ¿No estabas hablando sobre la depresión el otro día? Puntos suspensivos. ¿No estabas hablando sobre la depresión el otro día? Oh, cierto, ¿lo recuerdas? Eso solo me hace feliz, pero ese tema es bastante pesado y como no tengo un conocimiento real en esa área, tal vez es mejor dejarlo de lado. Pero eso es todo, amigos. No quiero aburrirlos con demasiado texto, así que mantengamos estas clases ligeras, ¿de acuerdo? Una vez más, ha sido un honor. Menos mal que ese follo no lo aguantaba más, pero bueno. Bueno, muy bien, voy a revisar ahora la guía rápidamente cuál sería el siguiente paso para justamente que Kahara pueda obtener, pues básicamente lo que sería su cita con Darth para el baile de graduación. Enseguida vuelvo. Bueno, muy bien, volví. Estoy acá nuevamente y bueno, por lo que estoy viendo acá justamente en la guía sin spoilers del modo de juego Dungeon Knights de Fear and Hunger, lo que tenemos que hacer en el cuarto día para que Kahara pueda salir exitosamente en el quinto día, ir justamente al baile de graduación justamente con Darth, lo que tenemos que hacer ahora es básicamente invitarla e ir a una cita con ella. O sea, básicamente eso, invitarla e ir a una cita con ella justamente. Así que pues bien, toca hacer eso. Pero antes... les juro que me preocupa demasiado no ver a la niña. Me preocupa demasiado, el Pocket Cat estuvo recién acá. Darth, espera un poquito por favor, esto es más urgente. ¿La puerta está cerrada? Con él no está. Y con el Pocket Cat tampoco. Bueno, por cierto, qué turbio. Vámonos de ahí, por favor. Ambos profesores son muy turbios, pero bueno. Ahora que me doy cuenta, vos estás en la sala, o sea, en la habitación del director. Oficina del director. Estamos en Fear and Hunger, o sea,
sea otro modo de juego, modo de meme o no, no lo pienso cuestionar. Púas típicas. Púas típicas. La verdad que no. Pero bueno, la niña desapareció. Qué mal. Bueno, ahora sí. Hola, Dars. Toca pues hacer con que justamente Cajara la invite a la cita. Qué bonita y preciosa se ve Dars justamente acá en su... Digamos que justamente en estos dibujos de básicamente lo que sería su sprite, entre comillas. Dars. Oye, tú. Tenía algo que quería preguntarte. Por eso estaba esperando aquí fuera, en caso de que te lo preguntaras. Pero... tal vez estoy haciendo el ridículo una vez más. Pero aquí va. ¿Te gustaría salir conmigo algún día? ¿Quizás? Sí, me encantaría. Tal vez no sea una buena idea. Sí, me encantaría. ¡Oh! ¡Eso es genial! Estaba pensando que tal vez... estoy realmente feliz. ¿A dónde te gustaría llevar a Darcy en una cita? ¿Las cavernas? ¿Los pozos de sangre? ¿Las tumbas? No importa. A ver, es que el tema del escondite en el pozo de sangre me gustó bastante, la verdad. Me gustó bastante. Y bueno, teniendo en cuenta que es un lugar tan próspero y romántico, no veo mejor opción, la verdad. Oh, ¿quieres ir allí? Está bien. El juego es el escondite. Intenta encontrar a tus compañeros de clase antes de que se acabe el tiempo. Sencillo, ¿verdad? Si no se cambiaron de posición, bueno, yo estoy viendo la cabeza de Darcy allí, será fácil. ¿Has encontrado a Darcy? Has encontrado al devorador de cuervos. Has encontrado a Cajara. Te encontraste a ti mismo nuevamente. Encontraste a la niña. Acá estaba todo el tiempo. Has encontrado a la infinita. Has encontrado a Legard. Estaba donde se merece, sinceramente. Has encontrado a Enki. A vos casi no te vi la última vez, casi me hiciste perder. Has encontrado a Rangval. Encontraste a todos. Por cierto, no lo comenté en la última vez, pero hay un cuervito así justamente junto al devorador de cuervos, o al Kraumoller. Qué tierno. Gracias por una divertida y pequeña cita. No sabía que lo necesitaba. Es que Darcy es justamente mi segundo personaje favorito también. Bueno, a ver, supongo que... Ya hicimos lo que teníamos que hacer en el cuarto día, así que supongo que será... La escuela barra secundaria debe estar cerrada, me imagino. La escuela está cerrada por hoy. Pues sí. Toca revisar una cosa más que me llama la atención y luego hacer con que Cajara pues vaya a dormir para mañana, que es el gran día. Tiene que descansar bien. Exen. Miren, acá está la mesa del hexágono. No lo supe traducir anteriormente, perdón, pero era esto básicamente. Hay algo escrito aquí. El hexágono crea una conexión con los dioses, tanto nuevos como antiguos. Para acercarte a los dioses antiguos, debes abrirte camino y ganar su afinidad. Con cada círculo te acercas a ellos. Los nuevos dioses solo transmiten su conocimiento a aquellos que comparten el mismo signo de nacimiento y alma con ellos. La mesa hexagonal se encuentra aquí de manera inquietante. Usar el hexágono, maldecir equipamiento, dejar. Usar el hexágono. El hexágono. Pues miren lo que sería el alma del infinito, que si no me equivoco es básicamente el alma de Cajara. Me falta solamente estabilidad en guardia, ya que tenemos forzar cerraduras, robar y correr. Teniendo en cuenta que, bueno, también me doy cuenta que tenemos afinidad con creo que todos los dioses. Justamente con Sylvian, con Grogoroth, con Ashmer, con el dios de las profundidades. Bueno, a ver, si tenemos en cuenta que este es un modo de juego en plan meme, o más sencillo entre comillas, tiene sentido, la verdad.
¿Maldecir equipamiento? ¿Qué arma quieres maldecir? Tiene 0 almas menores. ¿Espada larga? ¿Cimitarra? No importa. Dejar. Interesante. ¡Miren qué adorable! Moles está jadeando felizmente. La niña está acariciando a Moonless. Ella te nota y siente como saludo. Ten cuidado, es un lobo salvaje. Parece que ustedes dos se llevan muy bien. Liv, traducido al español, irse. Parece que ustedes dos se llevan muy bien. La niña sonríe ampliamente y te señala para que acaricies a Moonless también. Por supuesto que Cajara lo va a hacer. Acariciar a Moonless. Liv, traducido al español, irse. Acariciar a Moonless. Acaricias a Moonless y ella parece feliz. La niña se ríe un poco. Qué adorables, o sea, los dos personajes más adorables de lo que sería básicamente Fear and Hunger juntas. Pues bien, Cajara, toca que vayas a descansar porque mañana es el gran día. Me agrada mucho tener esa mesa ahí, la verdad. Siento que el dormitorio no está tan vacío justamente. Bueno, muy bien, revisando. Si no me equivoco, creo que cumplimos básicamente con lo que sería todos los requisitos necesarios para el cuarto día. Si no me equivoco, respecto a lo que sería la ruta entre comillas para que Cajara pueda tener justamente, o sea, ir al baile de graduación con Dars. Déjenme revisar rápidamente y ya básicamente les digo. Esperen un poquito. Bueno, volví, estoy acá nuevamente y bueno, en la guía justamente del modo Dungeon Knights de Fear and Hunger, pues sí, dice que justamente el requisito de lo que sería básicamente el día 4 es justamente invitar e ir a una cita con Dars, que ya lo cumplimos justamente, o sea, mejor dicho, hicimos que Cajara lo cumpliera, lo de, bueno, básicamente invitar e ir a una cita con Dars. Así que pues creo que estaríamos bien. Y bueno, Cajara, toca descansar para mañana que es el gran día. Dar por terminado el día. ¿Guardar partida? ¿Sí? ¿No? Antes de eso, estoy feliz porque llegamos al 5.º día y cumplimos con nuestro objetivo. Pero a la vez me molesta. ¿Por qué a pesar de que yo hago con que Cajara le responda de manera, entre comillas, ruda al Pocket Cat o no le responda lo que él quiere, sigue aumentando niveles de corazones con él? ¿Por qué? Es que no tendría que ni siquiera esforzarme en comprenderlo, pero bueno, me molesta. ¿Guardar en qué archivo? ¿Capaz acá en el archivo 4? Najra. La muerte y el terror del hombre moderno. El carnicero de Oriente. La muerte amarilla. Sí, estoy aquí hoy. Najra el Grande. Pocket Cat. Sí, todo eso suena genial y emocionante, pero lo más importante es... Diré que estoy de acuerdo contigo, Pocket Cat, pero no. El día ha llegado. La temporada de cosecha ha comenzado y... ¿saben lo que eso significa? El baile de graduación. Así que todos, elijan un compañero y nos dirigiremos a la fiesta en la mazmorra. ¿En serio en la mazmorra? Creo que es el mejor lugar posible, la verdad. Es como el pozo de sangre, es un lugar ideal. Pues bien, tocará justamente si hicimos todo bien respecto a lo que nos indicaba pues la guía. En teoría, Cajara podría ir justamente al baile de graduación acompañado pues de Dars. Dars. Saludos. Se percibe un ambiente nervioso en el salón de clases. ¿Te gustaría hacer mi cita? No importa. ¿Te gustaría hacer mi cita? Realmente me he mostrado una faceta nueva en los últimos días. Si me hubieras preguntado hace 5 días, habría sido un rotundo no, pero las cosas han tomado un giro interesante.
Dars, te quiero mucho, pero por favor no me hagas sospechar que decís esto a pesar de que posiblemente vas a ir con Cajara porque justamente Legard no se ofreció a ir contigo. Sí, me encantaría hacer tu cita. Cajara, vaya, resulta que esta historia tuvo un final feliz después de todo. Sin embargo, permite decirte que no fue una tarea fácil. Pero conseguir una cita en esta ocasión única en la vida, donde está en juego la vida o la muerte, me da mucha confianza. Siento que puedo enfrentar cualquier cosa que me espere en los oscuros rincones del mundo. Bueno, Cajara, si es así, te invito a que vayas a hacer justamente que le pidas permiso a Rangval e intentes hacer su final ese. Te invito a que hagas eso. Siento que podría dominar mi carrera académica y luego seguir persiguiendo mi destino una vez que termine la escuela. No tengo duda de que me convertiré en una legendaria leyenda de la que se hablará en los próximos siglos. Pero no nos adelantemos demasiado. Esta noche es solo para divertirse. Dejemos el estrés atrás. Y espero que lo hagas, la verdad. Te agradezco una vez más por seguirme en esta gran aventura. Hagámoslo de nuevo en algún otro momento. ¡Nos vemos! Bueno, muy bien. Este fue básicamente el modo de Dungeon Knights de Fear and Hunger. A ver, no me lo esperaba para nada. Creo que fue una de las cosas más random que se podría ver acá en Fear and Hunger, porque si comparamos los 3 primeros modos de juego comparado con este último modo de juego, como que son 2 universos distintos respecto al tema de mecánicas, o sea, no de mecánicas, sino de objetivos. Pero bueno, me pareció buenísimo este modo meme, la verdad, está increíble. Pero bueno, respecto a este, digamos que entre comillas, final feliz, me pareció bien, la verdad. A ver, tengo que admitir que me pareció gracioso, como que primero tuvimos que hacer con que Cajara, entre comillas, conquistara a Legard, para que así justamente Dart se pusiera celosa, y digamos que tratara de asegurarse justamente con... Es extraño porque como que se aseguró de que justamente Cajara no tuviera ninguna intención de ser pareja de de Legard, para después ser conquistada por Cajara y para después ir a verle de relación con Cajara, suponiendo que, digamos que se sintió aliviada por el tema de Legard y dejó a Legard de lado, o simplemente se sintió aliviada por el tema de Legard y sin embargo aceptó ir a la cita con Cajara porque capaz le comenzó a gustar, o simplemente no, y simplemente aceptó ir, digamos que para ir, o capaz porque simplemente Legard no se ofreció ir con ella, que puede ser también. Pero bueno, estuvo muy bueno, la verdad, me gustó. Y bueno, pues no tengo mucho más que decir, la verdad, por este video al menos. Así que bueno, esta parte de Fear and Hunger se irá quedando por acá. Así que muy bien, espero que pasen bien y adiós.